La idea es hablar de 8 claves para despertar el valor de expresar emociones. He tenido la suerte de estar hace 2 viernes en Londres escuchando a 2 ponentes. El primero es uno que estuvo a punto de ser primer ministro en Inglaterra y hablaba de la situación del mundo antes de que pasara todo lo que fue el ataque de Irak. Y él ya hablaba de que estábamos en una sociedad pues viciada, viciosa, sin virtud. Y teníamos cómo hacer para educar a nuestros alumnos, a los chicos en este caso, en poder llevar bien sus emociones, poder expresar y poder crecer como personas de manera realmente, pues, que podamos hacer que ellos sean el motor del cambio de este mundo desvirtuado, ¿no? Que no tiene virtud, por un lado. Y por otro lado, estuve con Niobe Way, que es una autora y profesora de universidad, está en Nueva York, es doctora en educación por Harvard, ha estudiado psicología en Nueva York y es autora de varios libros. El último que ha publicado, está escribiendo otro ahora, se llama Rebels with Cause. Está solamente en inglés, Rebeldes con causa, en el que explica cómo hoy en día el hombre tiene que estar rebelde porque no puede expresar sus emociones, no tiene con quién expresar sus emociones ni tampoco le han enseñado a cómo expresarlas. Y creo que eso es una cosa que me leí su libro, estuve con ella este verano y volví a estar hace 2 viernes y realmente dices, esta señora está dando la clave del por qué los chicos pueden estar en un modo rebelde, en un modo como de una ansiedad que lleva a una serie de manifestaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que es la tesis de esta mujer, de Niobe, es que los sentimientos, las emociones, no son masculinas o femeninas, son humanas y que todo ser humano necesita expresar sus emociones. Partiendo de esto, como profesor de expresión oral y escrita, y por experiencia que tengo de haber conocido muchos colegios por el mundo, he trabajado muy a fondo el cómo conseguir que los chicos en un centro escolar masculino sean capaces de expresar estos sentimientos. Había quedado con Felipe que iba a estar hablando yo unos 15 minutos más o menos para que luego pueda haber una compartir otras experiencias personales exitosas que tengáis cada uno de vosotros, que las tenéis seguro y solo hay que reflexionar un poco y los tendréis, las podréis comentar, o dudas y preguntas sobre lo que vaya a exponeros. Se sigue, he cambiado de diapositiva, se ve que he cambiado de diapositiva, perfecto. Pues entonces estoy contento. Aquí decimos, mi hijo no cuenta nada, no habla, ¿no? Es una preocupación frecuente. Es decir, ¿cómo conseguir que los chicos sean capaces de contar las cosas? Lo primero, como profesores, para mí una de las claves es la mirada apreciativa. ¿Cómo miro a cada uno de los chicos? De hecho, en los colegios que son boarding schools, internados por el mundo, en España es otro concepto, pero en general en el mundo es más común, en el mundo anglosajón, está prohibido que un profesor sea profesor del colegio si no es además entrenador de algo y profesor de algo extraescolar, ya sea artístico, cultural o lo que sea. ¿Por qué? Para que tu mirada apreciativa no sea solo de un alumno, sino de una persona. Y eso en los colegios que no son boarding, como es el caso en el que yo trabajo, se trata de pasillo, se trata de comedor, se trata de zona de descanso. Esa sería la primera cosa, la mirada apreciativa. La segunda es la escucha empática. ¿Cómo les escucho? ¿Cómo escucho como profesor que está en la asignatura o como persona cercana que tengo interés por lo que me está contando? Ya sea en primaria que te abre la mano y te enseña su canica o su piedra que ha encontrado y que te dice, mira qué bonita, o ya sea en la secundaria que dices, oye, te veo con mala cara, ¿qué te ha pasado? ¿Te pasa algo? Y la tercera, que tiene que ver con esta segunda, es hacer las preguntas correctas. Saber preguntar por eso, ¿no? Por las preguntas de ¿te preocupa algo? ¿Estás contento? ¿Tienes algo que te haga estar triste? Preguntas abiertas, preguntas del por qué, no de qué ha pasado.
Aquí explico, ¿no? Pues es que lo que hacemos es trabajar la escritura pues eso, como primer paso de la educación, ¿no? Dices, y hoy en día me parece que es otra de las cosas muy sugerentes y me atrevo a afirmarlo, es una afirmación como muy impetuosa la que voy a hacer, pero me la creo absolutamente, por eso la hago, es que en la sociedad de la IA va a haber dos clases sociales. Los que han sido capaces de leer, escribir a mano, leer grandes libros, libros clásicos, tener pensamiento crítico y ser capaces de debatir y argumentar las cosas, y los que solo utilizan la IA y la tienen siempre abierta para que les piense por él, les piense por cada uno. Yo utilizo muchísimo la inteligencia artificial y soy un fan absoluto, pero creo que es muy importante en los colegios tener claro que se piensa con ideas y las ideas se desarrollan y se dicen con palabras y hemos de nutrir a los alumnos con esa escritura, con ese primer paso de la comunicación. Por otro lado, en los colegios de chicos es muy importante el clima del aula, un clima que debe ser relajado y natural. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿en tu colegio hay bullying? Yo siempre digo que sí. No sé vosotros si decís lo mismo o no, pero me parece que en cualquier lugar donde haya un grupo de chicos o un grupo de chicas, o de chicos y chicas, en esa relación de chicos, de adolescentes, de chicas, adolescentes, siempre hay momentos de choque, de alguien me ha dicho, me ha mirado, se ha reído. Y la clave del profesorado es que el clima sea relajado y natural. Cuando detectamos eso, que hay que detectarlo, que lo importante es qué hago para que eso no pase y que cuando pasa, cómo lo trabajo, seamos muy directos, rápidos y eficaces en eso, ¿no? Y siempre preservar a la víctima y tener claramente al que puede ser un acosador, que puede ser muchas veces de manera inconsciente, pero no hace falta ser malo para hacer daño, puedes hacer mucho daño sin ser malo y hemos de ayudar para que el clima del aula sea relajado y natural. Como decía, ¿no? Nosotros en lo que son los chicos de 14 años estamos leyendo a Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas y rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, que es la base en la que como modelo de clásicos, una persona que tiene una sensibilidad y una delicadeza y una manera y un vocabulario de enseñar lo que somos incapaces de ver, pero nos lo muestra el mismo autor que hace que ellos vibren. Hace que ellos vibren si nosotros, los profesores, mostramos pasión ante el libro que estamos leyendo en voz alta nosotros mismos. Y te miran como diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿No? Pero se te puede quebrar la voz a veces cuando estás escuchando pues eso, lo que ha sido, lo que fue capaz de escribir Becker o también otro que estamos leyendo es Frankenstein, que es otro libro nada que ver con el primero que he dicho. Muy importante los clásicos. Creo que en este mundo de la IA hemos de llenar de contenido muy potente, denso, a los chicos, facilitándolo a base de nuestra pasión y emoción a la hora de leerlo. Por otro lado, decía apoyarse en la música y en el cine. Les decía antes de hacer las poesías, oye, envíame una canción y dime lo que te hace sentir esta canción. Y ellos, pero cualquier canción, digo, hombre, la condición es que la puedas oír con tus padres, que sea limpia, que sea bonita, bonita para ti, y te pueden enviar de todo tipo, pero siempre no cabe lo zafio, lo sucio, lo burdo a nivel de música. Y a nivel de cine, que lo conoceréis todos, pues dices, una película como El Club de los Poetas Muertos tiene dos escenas cuando habla de lo que es la poesía delante de unos chicos que los agrupa en el aula, o cuando saca a un chico tímido a leer una poesía, cómo generas ese clima que dices, y ellos son capaces, nosotros somos capaces de hacer esto. Por otro lado, hacerlo cercano y accesible, lo que hacemos es chicos de edades mayores que ya han pasado por esta etapa de hacer las poesías, les proyectas unas poesías y cuando ven el nombre dicen, ¿cómo? Pero el capitán del equipo de fútbol es capaz de decir y de hablar de su primer amor y firmarlo, que no le importe que esté en un blog abierto. Y les dices, no solo eso, sino que además lo leyó delante de todos en clase.
Y es muy bonito, recuerdo la anécdota del año pasado que un chico leyó una poesía preciosa sobre el amor y no tuvo ningún reparo en leerla delante de sus 30 compañeros adolescentes y además muy adolescentes en ese grupo. Pero la verdad es que la leyó con timidez. Y cuando acabó le dije, oye, ¿alguien cree que es capaz de leerla mejorándola? Levantaron la mano tres o cuatro diciendo yo. La leyó otro y le dio una potencia espectacular. ¿Por qué? Porque el clima era el adecuado para leer esa poesía. Y a la vez ven que es cercano y posible, pues como digo, ¿no? El que leyó esa poesía primero en voz alta es el Pichichi, el que mete más goles en el equipo de fútbol y luego muestra esa sensibilidad. Por otro lado, es acertar con los temas sobre lo que escribir. Este año, por ejemplo, hablamos que tenían que escribir sobre el cambio de niño a tu edad actual. No me gusta hablar de la adolescencia, con lo cual digo de niño a tu edad actual, ¿no? Y cómo ellos, y luego podremos compartir hay un artículo donde explicamos todo eso y salen los enlaces pues al blog donde están esas poesías. Y realmente es espectacular cuando hacen introspección, cuando miran hacia adentro y muestran sus sentimientos, ¿no? El año pasado era sobre el silencio o el eco. O empezábamos con una frase que luego a partir de ahí pudieran desarrollar. Son acertar en esos temas que los chicos se atrevan y se lancen a hacerlo. La verdad que, tiro un momento para atrás, es que cuando dices eso, al principio te dicen que yo no soy capaz, yo no sé escribir esto, pones una música tranquila, inspiradora, suave, bajita, se va creando el clima, y poco a poco se van emocionando. Y el que se queda entorpecido, como tienes una escucha empática con ellos, le dices, oye, ¿por qué no hablas de lo que sentiste cuando metiste aquel gol? ¿Por qué no hablas de lo que sentiste cuando le contaste a este amigo tuyo lo que te pasaba en casa? Ese tipo de cosas ayudan a que puedan acertar en su tema. Por otro lado, los criterios de evaluación creo que es muy importante que lo sepan de inicio, pues que te estoy evaluando la sensibilidad, tu vocabulario adecuado para manifestar tus emociones, les das un cuadro cromático de emociones para que tengan más vocabulario donde poder coger esas palabras, pero han de saber que no solamente es, que lo de menos es que rime o no rime, sino que tenga eso que estamos buscando. Por otro lado, la puesta en escena siempre les digo que cuando escriben pueden poner leer yo o usted, o sea, la puede leer él o la puedo leer yo siendo anónima la poesía, publicar sí con nombre, anónima o no publicar, y por supuesto se respeta mucho. Lo que es muy bonito es que cuando ellos empiezan a leer las poesías, la mayoría de los que te han dicho yo no quiero leerla dicen me atrevo a leerla, porque ven que va a ser respetada su sensibilidad en el grupo. Y por último, el disfrute en familia. Es una cosa que llama la atención. Me dejó como un poco de fracaso esa sensación de que entregas las poesías, por suerte las fotocopié antes de entregarlas y bastantes de ellos no la enseñaron en casa. ¿Para qué? Mis padres no la van a valorar o no quiero que vean esta intimidad. De hecho, pasó el de la poesía del amor, que me llamó su padre diciendo, es imposible que mi hijo haya escrito esto. Digo, hombre, lo hicimos en el aula y no tenía ningún recurso a ningún computador, ni ningún ordenador, ni nada de nada por el estilo. Estas serían las ocho claves que quería transmitiros y que podáis comentar, preguntar lo que transmitir otras experiencias, etcétera. ¿Quién se lanza a decir algo que haya hecho, vivido o a preguntar algo que no haya quedado claro? By asking in English, it would be easier for me. Pues puedo intentar en español, pero eh, eh, Perdón, es un profesor de Polonia del colegio Zagle, es Pavel de Polonia, para que te puedan saber situarse un poco. Colegio de gracias. chicos de Polonia, Pavel, de Varsovia. Gracias, Miguel. Gracias por esta presentación. Y mi pregunta es, si pueden expresar en español, voy a intentar. Eh, Say que, in English if you like. los, los chicos no tienen problemas para expresarles en poesía,
en tus clases. Ellos quieren hacerlo con placer o tú tienes que movilizar un poco o usar algunas métodas para well, to help them to open themselves. Yeah, thank you. Ellos saben que es compulsory, es obligatorio. Hay Mhm. una parte que hoy toca, pero no es que hoy toque poesía, sino que tú vas eh, como amasando a base de leer poesía, una clase, hacer que la lean en casa unos poemas de Becker, luego que ellos los lean los de Becker, leer las poesías del año anterior, ver esos fragmentos de El Club de los Poetas Muertos o poner una canción de un grupo andaluz que se llama Siempre Así, que tiene unas letras como muy sensibles y que te hacen ver las cosas. Y ahora siempre lo importante para mí en el mundo de la inteligencia artificial es que el tema te lo digo ahora y lo escribimos ahora, porque si no, no son ellos los que la escriben, sino es otra. Sí que hago que de la inteligencia artificial, cuando las he corregido, les digo, os las doy, pedirle a la IA que os la mejoren sin que pierda vuestra identidad, con lo cual les amplía el vocabulario o hace que rimen más o hace cosas y vienen emocionados diciendo, oiga, me la ha mejorado, pero sigo siendo yo. Pero efectivamente no es, ellos saben que sí o sí tengo que escribir poesía cada año dentro de la asignatura de expresión oral y escrita, con lo cual sí o sí, como lo voy a hacer que sea amable, pero es obligatorio, no es voluntario. Más Miguel, una preguntas, pregunta sí, por aquí. sí. Nicolás Fernández, aquí de Chile, Viña del Mar. Oye, Miguel, tengo la siguiente pregunta. Encuentro apasionante el tema, creo que es muy necesario. Te agradezco la presentación. Y me pregunto si tendrán en tu colegio o cómo llegan, o si es que se realiza cosas de este estilo en otras asignaturas que son menos aptas para, en fin, que no tienen una aproximación tan cercana al mundo de la poesía, en fin, desde otras disciplinas. O sea, yo soy profesor de física. Me encantaría desarrollar algo así, pero lo veo más difícil. Cosa que he hecho alguna vez, le he hecho hacer una poesía sobre el torque, pero no salen cosas tan íntimas, digamos. Em, entonces, nada, ¿tienes experiencias de esto? ¿Qué cosas habrán resultado? En fin. Mm. Muchas gracias, Nicolás. Precisamente vinieron a hablar desde la Universidad de Navarra, vinieron a Viaró, al colegio, a hablarnos de los grandes libros, de cómo conseguir que toda esta filosofía de fondo de este aprendizaje profundo se podía llegar desde cualquiera de las asignaturas. Y efectivamente me sorprendió que hay un profesor aquí de física, de bachillerato precisamente y de matemáticas que decía, ¿no? Que él, aquí le llamamos las fitas, que trabajamos la parte física, intelectual, trascendente, emocional y social en todos los ámbitos. Y cómo esta persona, dentro de su programación de matemáticas de primero de bachillerato, de vez en cuando para y dice, no sé si os dais cuenta, pero aquí estamos trabajando más que la poesía, que efectivamente lo veo más complicado, aunque tú has tenido la capacidad de hacerlo, ese darme cuenta que ahora estamos respetando a todos haciendo este trabajo en silencio, o cómo ha salido alguien a la pizarra por hacer un ejercicio y se ha atascado, pero ha habido ayuda y no ha habido ningún comentario fuera de lugar o lo que sea. Que creo que es muy importante la gestión del aula masculina, de los liderazgos positivos y negativos, me parece que es muy importante para trabajar esas fitas físico, intelectual, trascendente, emocional y social en cualquier asignatura. Es bueno parar y mostrar esto que hemos hecho, que es clase de matemáticas, estamos trabajando un tema como es el físico, el intelectual o lo que sea, ¿no? Las cosas concretas. Tenemos No sé si unos, te he respondido, ¿eh? Nicolás, perdona. Sí, muchas gracias, Miguel. Da luces. Perfecto.
Tenemos 10, 15 minutos más para preguntas. eh, o si alguien quiere compartir alguna experiencia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Muy buenas. Carlos Cruz de Guatemala, Centro Escolar del Roble. Perdón, Yo ¿el nombre tengo me has dicho? Carlos Cruz, José del Cruz, Colegio de Guatemala del Roble. Guatemala. Eh, Muy buena. Justo es un tema que yo estaba viendo ahorita, cómo introducir a los chicos para que los valores les entren de mejor forma, porque hemos visto, o por lo menos yo he visto ahorita con niños de quinto que no tienen mucho interés. O sea, estamos hablando en nuestros periodos de valores de formación. Y los chicos, para ellos es es un tema que no mucho les interesa. Y lo he visto en su interacción, con mucho respeto, los apodos que se ponen. Entonces, el hecho de tomar el cine, la música, la poesía para introducirlos, eso me está dando muchas luces. Pero quisiera saber cómo podría antes de, porque siento que empezar con poesía con ellos va a ser un poquito chocante o un poco pesado. Algo previo, algo un poquito más masticable para ellos. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, lo previo, para mí, a la hora de empezar a nivel de la escritura, yo empiezo siempre con la descripción objetiva y la descripción subjetiva. De manera que te cogen un lápiz, como es este de aquí, que no sé, ahora sí que se ve bien así, y te describen el lápiz y les hace mucha gracia describir algo minúsculo con de verdad, con detalle, el color, la textura, etcétera. Descripción objetiva, descripción objetiva. Y ahí nadie tiene miedo a nada, porque estoy sin más diciendo algo que todo el mundo está de acuerdo. Y les explico la diferencia entre objetiva y subjetiva, siendo chicos, en este caso les hablo de, esta es la objetiva, que es muy fácil, y la subjetiva, vamos a pensar el último partido de fútbol derby, quién jugó mejor, si tu equipo o el contrario, cuando los compañeros son del otro equipo. Y claro, todo el mundo, es imposible que sea objetivo lo que ellos vayan a decir. Entonces, partir de una descripción subjetiva de algo ya me abre a decir parte de lo que para mí es importante que a lo mejor para el otro no, o algo que es bueno para uno o malo para otro. No sé si te sirve, pero creo que es el primer paso de fácil de escritura puede ser ese. Y por otro lado, desde inicio es muy bueno, desde los chicos pequeñitos de 5, 6, 7, es qué textos trabajo con ellos. De ahí lo de los grandes clásicos, aunque sea también de los cuentos de Hansel y Gretel o lo que sea, pero que siempre partamos de libros de calidad para la edad, que sean modelos y que el profesor realmente se emocione a la hora de presentar los libros. No sé si quedó respondida su pregunta. Sí, muchas gracias. Eso me va a funcionar. Fenomenal. Hola, buenos días para mí de Argentina, Mendoza, Argentina, son las 13:30. Mucho de lo que has explicado, Miguel, bueno, yo trabajo en el Colegio Los Olivos, en Mendoza, colegio bilingüe, y yo soy la coordinadora del Departamento de Inglés de Secundaria. Y realmente me siento muy identificada con todo lo que has dicho, más allá de que yo doy una materia más dura, que es idioma. Pero lo importante que es por parte del profesor envolverse en el tema. Y así no le guste encontrarle el lado positivo para que los chicos digan, wow, está bueno, quiero rendir, quiero escribir mejor, quiero expresarme mejor. Yo creo que hoy por hoy, con todo este input de cosas que tenemos en la cabeza, lo importante es que el chico siga viendo, digo chico porque también es colegio de varones en mi caso, lo más importante es que los chicos vean que nosotros estamos interesados en lo que damos y que Eso es. realmente esa sea una pasión a despertar. Ujú. Entonces, ya sea poesía, un artículo, mandar un email con emoción, con interés, no la formulita. Yo creo que es muy importante que el rol del profesor sea también un modelo que los chicos vean y que digan, qué bien que me lo explica, qué energía que pone. Así que realmente es muy
inspiracional ver todo y escucharte hablar. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias y me has recordado algo que creo que es fenomenal y alguno de los que está aquí presentes me consta que lo vivió en su momento en algún colegio. Qué bueno es que en un colegio haya un club de lectura de profesores. Qué bueno es que haya una mesa en la que uno a la hora de comer pueda decir, ¿sabes qué libro me acabo de leer? ¡Qué maravilla de libro! Creo que hemos de luchar, los que creemos en las humanidades, en elevar el tono cultural del profesorado, que no sea en la mesa si comemos juntos, que a lo mejor no comemos juntos, o cuando llego al despacho, en el lugar donde me reúno con los profesores y suelto los libros cansado de la clase que no se han portado bien, ¿vale? Me desahogo, digo lo que sea, pero que tenga esa chispa de qué libro puedo hablar, qué libro llevo entre mis manos ahora y ¿sabes qué? Otra de las cosas con los chicos, más que una pregunta, es un ¿sabéis qué? Me acabo de leer este libro, he ido a ver esta exposición en este museo. Creo que eso es algo muy necesario y que quizá podemos hacer como una especie de onda expansiva entre los que estamos aquí, para que podamos de verdad, y me lo creo, si no, no me dedicaría a la educación, lo decía Mandela, el arma más fuerte para cambiar el mundo es la educación. Nosotros somos los que tenemos ese arma, somos los profesores, los educadores, y podemos transformar el mundo. Otra cosa que me has hecho venir a la cabeza, te lo agradezco mucho, es mi palabra favorita que se llama magnanimidad. Esa visión magnánima, que no me quede en la evaluación, estamos de exámenes trimestrales ahora mismo nosotros, por ejemplo, que no me quede en la evaluación, que no me quede en si hizo bien o mal esto, sino si realmente es esto que le estoy diciendo o explicando o corrigiendo porque se ha portado mal, le ayuda a esa persona a darse cuenta que contamos con él para mejorar el mundo, a que tú eres parte de la solución para que este mundo sea mejor, desde chiquito, de 5 años, hasta los de 16, 18. Magnanimidad. Creo que es una palabra muy importante en esta sociedad actual. Y Mark tiene la mano levantada. ¿Qué tal? Perdonad, que estoy aquí en la calle. Es que no he podido dejar a mis hijos con nadie y estoy aquí paseando con ellos, que en casa no hay opción de hacer esto. No, Miguel, más que nada compartir una, bueno, una actividad que hicimos en clase que para trabajar todo el tema de las emociones, en alguna ocasión he utilizado el método del caso, ¿no? En concreto, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Trabajamos el caso del tema de la autoestima y entonces pusimos dos casos que eran el mismo chico, misma situación, pero el alumno como tal, ¿no? El chaval que aparecía en la historia, también para con sus padres y tal, pues como quien dice, ¿no? Eran dos situaciones diferentes donde él como quien dice, perdón, era la misma situación, pero él la enfrentaba de manera diferente, ¿no? Y entonces repartimos los casos en clase y pues de forma aleatoria, ¿no? Entonces había como dos grupos y había cosas que eran iguales y otras cosas que eran diferentes. Y entonces luego comparamos, ¿no? Y entonces, en este caso, nos vino muy bien porque en clase había bastantes alumnos con la autoestima baja y es una manera también, digo, me ha recordado un poco lo que has comentado en la sesión, ¿no? Donde los alumnos, como quien dice, al ser un caso ajeno, podían expresar sus emociones de una forma mucho más, o podían, ¿no? Sentirse identificados con ellas de una forma mucho más libre, ¿no? No tenían porque ellos tienen que exponer o nada, ¿no? Sino que sin más comentaban, ¿no? Y se ponían en la piel de la persona eh, que estaba sufriendo, pues en ese caso, pues esas faltas de autoestima, esas emociones negativas de cara con el grupo de amigos que la habían dejado de lado, etcétera, ¿no? Bueno, más que nada era un poco eso lo que quería comentar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me parece fenomenal y de hecho me ha recordado uno de los chicos que escribió una poesía sobre el silencio, que es un chico que tuvo que estar un año más en el mismo curso de 14 años, que tuvo que repetir curso o permanecer en el mismo curso,
y el año en que escribió la poesía, que ya era su segundo año en ese curso, suspendía casi todo todavía, tenía un fracaso escolar radical y escribió una poesía sobre el silencio de los gritos en casa por su mala conducta y efectivamente le dije si quería publicarla y me dijo que no tenía ningún inconveniente en que se publicara, que lo colgara en el pasillo con su nombre, era una poesía preciosa y cuando se la leyó con un amigo al lado, el amigo le dijo, ¿esto lo has escrito tú? A los 5 minutos había puesto Típex encima de su nombre, el mismo alumno. O sea, efectivamente, el anonimato te da la libertad para poder expresar a veces cosas mucho más profundas. Pero a la vez es bueno que creo, y especialmente en los colegios masculinos, que el clima del aula sea tal en el que se facilite el poder hablar de sentimientos siendo respetado. Pero Muy bien. muchísimas gracias, Marc, porque Muchas efectivamente es muy bonita gracias. la idea del Nada, nada. método del caso. Muchas gracias, Marc, Miguel y a todos los que habéis participado. Desgraciadamente vamos a tener que acabar y luego también aprovechar para animaros a que vosotros también expliquéis vuestras experiencias en otros workshops, porque la idea es que esto sea bidireccional y por lo tanto esperamos que os atreváis a compartir vuestras experiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, que vaya muy bien.